Hola, ¿cómo estás? Nosotros somos CENFOL, Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Este espacio se llama Familia en su Presencia y queremos que tú te conectes con nosotros y con Dios en este espacio que tenemos para ti y tu familia. Los niños también tienen su espacio en el Arca de Noé los días lunes y jueves a las 5 de la tarde vía Zoom y también presencial en nuestra iglesia los domingos a las 10 de la mañana. Si eres joven o adolescente, te invitamos a nuestra reunión Movimiento Vida Estudiantil los días sábados a las 5:30 p.m. presencial. No faltes. También tenemos un espacio especial para las mujeres los días jueves a las 8 de la mañana presencial aquí en nuestra iglesia. También puedes conectarte vía Zoom, Facebook o YouTube. A las 7 de la noche también se lo repite y trataremos sobre un tema tan especial como diseño interior. Te invitamos a nuestra reunión Hombres de Verdad los días miércoles a las 7:30 p.m. presencial. No te lo pierdas. Recuerda también, es importante tener un espacio con Dios por medio de la oración de 6 a 6:30 vía Zoom, todos los días. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube y Facebook como CENFOL Quito Redes Valle o presencialmente en el pasaje S4B y San Juan de Dios. Encuéntranos en Google Maps y estaremos encantados de conocerte. Ahora, alista tu cuaderno para tomar notas y tu Biblia porque estamos a punto de empezar. Bienvenidos. Dile a tu vecino de al lado bienvenido. ¿Qué tal si le sonríes? Derecha, izquierda, la persona que está atrás tuyo o adelante. Dile bienvenido y regálale una sonrisa, ¿verdad? Qué rico estar aquí esta mañana, este día del Señor tan especial, para recibir lo que Él tiene para nosotros preparado en esta mañana. Bueno, familia, hoy termina, como estábamos orando, la que hemos llamado Semana de Esperanza. Y bueno, para mucha gente es una tradición, es tiempo de vacaciones, qué sé yo, diferentes enfoques. Pero históricamente recordamos el evento más importante de la historia, ¿verdad? Lo que vino a hacer Jesús por toda la humanidad, por ti y por mí, hace 2000 años yendo a una cruz para dar salvación. Comencemos con una pregunta esta mañana. Tal vez será posible que un lugar vacío nos traiga, nos ofrezca, nos produzca esperanza. Es posible que un lugar vacío, imagínate cualquier lugar vacío, pudiera traernos a nuestra vida, a nuestro corazón, esperanza, paz, propósito, sentido, significado. Pareciera que no, ¿verdad? Un lugar vacío. Pues efectivamente sí hay un lugar y ese lugar es la tumba vacía. La tumba que está vacía porque Él vive, porque Él resucitó, es el lugar que ofrece a la humanidad y a cada persona esperanza, ¿verdad? Luz, salvación, libertad, todo aquello que necesitamos tú y yo está, porque ese lugar está vacío, la tumba de Jesús. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1 hasta el 7. El sermón de hoy titula Él se levantó, y es una gran verdad. Es algo maravilloso. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué cada domingo es el día del Señor? ¿Por qué nos reunimos las iglesias cristianas? Nuestras reuniones, celebraciones principales son el día domingo, primer día de la semana. Porque Él resucitó un día domingo. Y dice Marcos 16 del 1 al 7, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y mira lo que les dijo el ángel. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Guau. Dice entonces la historia, el relato, que este grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, de quien el Señor echó 7 demonios, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé,
habían preparado especias aromáticas y el primer día de la semana, muy temprano, se fueron para la tumba. Ellas iban a ungir el cuerpo del Señor. Y si algo está claro en el texto, es que lo que ellas menos tenían, si algo no tenían estas mujeres, justamente era esperanza. No tenían esperanza. Ni se les pasaba por la cabeza la posibilidad de que lo que el Señor había dicho en cuanto a que Él iba a resucitar fuera posible. Estaban seguras de que Él estaba muerto. Estaban seguras y convencidas que todo había terminado. No había esperanza en sus corazones. Y Él había anticipado, repetidas veces había anunciado que iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero no podían recordar, no podían entender, no podían creer. Cómo nos cuesta a veces entender, cómo nos cuesta creer lo que Él ha hablado, las palabras de Jesús, las promesas del Señor. ¿Qué les preocupaba a estas mujeres? Ellas iban con una preocupación, ¿verdad? ¿Notaron? Iban conversando y preguntándose algo. ¿Qué les preocupaba a estas mujeres? ¿Qué te preocupa a ti esta mañana? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué este momento, qué este tiempo está tal vez preocupándonos? ¿Es algo económico? ¿Es algo en tu economía? ¿Es algo a nivel de tu familia? ¿No van bien las cosas? ¿Es algo a nivel de tu salud? ¿Qué nos preocupa? ¿El Cotopaxi, la economía del mundo? ¿Qué nos preocupa? ¿La política? Los seres humanos tenemos preocupaciones. Siempre hay circunstancias, situaciones que nos preocupan. Y estas mujeres estaban preocupadas. ¿Por qué? ¿Vieron? Dice, ¿quién nos removerá la piedra? Esa era su preocupación. No se preguntaban, ¿será que tal vez el Señor resucitó? ¿Será que de pronto el milagro ocurrió? ¿Tal vez lo que Él prometió se habrá cumplido? No, repito, estaban seguros de que Él estaba muerto y enterrado y sepultado y lo iban a ungir. Y no pasaba nada más. Y dice el relato que la piedra era muy grande. ¿Cuál es la piedra que hay en tu vida o en tu camino que es demasiado grande? ¿Cuál es la piedra que te está preocupando este momento y que tú sabes que está más allá de tus fuerzas? Estaban seguras, ellas sabían que aún ellas todas juntas no iban a poder remover la piedra, estaba más allá de sus posibilidades. ¿Qué nos preocupa? Aún vamos a la palabra, leemos en la Biblia, cantamos, hablamos de Él, de su grandeza, de su amor, de su poder, Semana Santa, resurrección, pero todo eso no nos ayuda a dejar de pensar en esa piedra, en esas situaciones que no sabemos qué vamos a hacer, cómo remover esas piedras en nuestras vidas. Pero entonces leímos ahí que cuando llegaron a ese lugar algo tremendo había ocurrido, ¿verdad? Versículo 4. Pero, este es un hermoso pero, hay peros que no son tan buenos, peros que son como medio malos, ¿verdad? Los peros que son de duda, de incredulidad, pero este pero es bueno. Pero, versículo 4, cuando miraron, ¿qué fue lo que vieron cuando miraron? Vieron removida la piedra, que era muy grande. ¡Guau! ¿Qué pasó? La piedra había sido removida. Lo que les preocupaba había sido resuelto. Dios había enviado un ángel, y ¿cuántos creen, nos imaginan o saben que para el ángel no fue problema la piedra? Ustedes se imaginan al ángel ahí empujando y sudando y tratando de que la piedra se mueva. No, ¿verdad? ¿Puedes verlo? ¿Puedes imaginarlo? Que para el ángel fue muy fácil. No sé si inclusive tal vez hizo como así, ¡chan!, y la piedra se movió. Un ángel de Dios, un ser sobrenatural creado por Dios, y para él no fue problema. Y vemos en la historia y en la Biblia relatos de cómo ángeles actuaron de manera sobrenatural. Por ejemplo, algún rato enfrentando a cientos de miles de soldados y de manera pues así un solo ángel destruir a ejércitos enteros. Aquello que para ti, para mí, que somos seres humanos acá limitados en lo natural, estos seres sobrenaturales lo hacen con la mayor sencillez. Y si eso hacen ellos, que son sobrenaturales pero creados por Dios, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer aquel que los creó, aquel que los hizo? Porque fueron creados por Dios. Nunca hay que adorarlos, ni creer, ni esperar en ellos. Son enviados por Dios. ¿Sabes lo que son? Mensajeros. Se mueve el atril. Gracias por llevarse el agua. Siempre la riego aquí el agua.
¿Qué te parece eso? Entonces, ¿qué tal si esta mañana permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a pensar, a entender que no importa cuál sea la piedra, no importa qué tan grande sea la piedra, el obstáculo, la barrera, el impedimento? Gracias, Laura. Para Él no es problema. Simplemente para Él no es problema. Dios te bendiga. Para los ángeles que Él envía no es problema. Él puede enviar ángeles, Él promete. Salmo 91, ¿a quién le gusta el Salmo 91? ¿Has leído el Salmo 91? ¿Te gusta este hermoso salmo? Lindo, ¿verdad? Habla de los ángeles de Dios, cómo Él envía ángeles. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Él manda ángeles. No sé cuántos saben que el Señor permanentemente manda ángeles a nuestro lado y su propia presencia está junto a nosotros. Qué maravilloso, me llena de seguridad, me llena de gozo, de alegría entender eso. Él se levantó, qué hecho glorioso, y estas escenas son maravillosas de ese primer día de la semana, ese domingo especial, ese día, primer día de la semana tan espectacular. Y entonces llegaron ahí las mujeres, vieron el ángel, dice, lo describe como un joven sentado con una ropa blanca y se espantaron. La presencia normalmente de los ángeles es impresionante y se impactaron, dice, se espantaron en esta traducción. Versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis. Él sabía por qué estaban ahí. El ángel le dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Y qué les dijo? Ese increíble anuncio, ¿por qué está la cruz vacía? ¿Por qué hace 8 días en la hermosa obra de teatro ese lienzo blanco representó el cuerpo del Señor? Porque no está en la cruz ni está en la tumba, vive, se levantó para siempre. El Dios que adoramos y que creemos es un Dios vivo. La muerte no pudo retenerlo, se levantó, así dice la Escritura. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ese enemigo postrero que no tenemos cómo enfrentar, la muerte. Los seres humanos hemos vencido toda clase de problema, enemigo, obstáculo a través de la historia. Pero la muerte no hay cómo. Es invencible para el ser humano. Pero Él venció a ese enemigo, a la muerte, por ti y por mí, hace 2000 años. Y entonces Él les da ese anuncio y es la razón de ser de la iglesia. Es la misión de los creyentes. ¿Cuál? Proclamar, anunciar. No una creencia, no una religión, no una buena moral, que todo eso incluye el cristianismo, sí, pero es mucho más. Es la buena noticia de que Él vive, de que Él no está muerto. Y estos hombres y mujeres que estaban ahí atemorizados, asustados, frustrados, desalentados, que no tenían esperanza, ahora ya la tenían después de vuelta por este hecho glorioso, este anuncio espectacular. Y desde ese momento los creyentes, los cristianos, comenzaron a ir por todo lugar y por todas partes a anunciar esa buena noticia. Él vive, Él se levantó de la muerte. Y la mayoría de ellos murieron anunciando esa buena noticia. Y como Esteban murieron felices, porque sabían que esta vida no lo es todo, que es transitoria, que hay una eternidad y que les fue entregada por Cristo Jesús al morir en esa cruz. Ese fue el anuncio del ángel, el que fue crucificado, ha resucitado. Ahí está, versículo 6, ha resucitado, no está aquí. No está aquí. Cuando visitamos allá en Jerusalén la tumba del jardín, eso encontramos ahí escrito. Y entramos y miramos porque Él no está en ese lugar, no está aquí porque ha resucitado. Y les dice, miren el lugar donde le pusieron. Es tan tremendo esta dificultad de creer para nosotros los seres humanos, que generalmente hace falta más de un anuncio. Hace falta más de una experiencia para que podamos entender. El ángel está diciéndoles, pero no solo les dice, sino que dice, miren, y fueron y miraron y vieron lo que estaban oyendo. Y no sé si para ti o para mí ya es tan real, ya ha sido tan ratificado y tan confirmado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro interior, ese hecho extraordinario y maravilloso de que Él vive. Y por eso lo adoramos y le servimos al Señor. Entren y miren, y ellas entraron a ese lugar y miraron. Y entonces luego en el 7 les dice, vayan, id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os ha dicho. Efectivamente las mujeres se fueron muy diligentes y obedientes y le contaron a los discípulos lo que habían oído y lo que habían visto, ¿se acuerdan? Fueron y contaron. Y los discípulos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los discípulos?
al oír este mensaje, este anuncio. ¿Te acuerdas? Dice que ellos no les creyeron. No les creyeron. ¿Cómo es posible que no les creyeran cuando Él les había anticipado repetidas veces? Cuando estaba en el Antiguo Testamento en más de 300 profecías acerca del Redentor, del Mesías, estaba escrito, y ellos sabían esas profecías y habían aprendido toda su vida de estas profecías y esperaban al Mesías, y Él les había dicho así en vivo y en directo: voy a resucitar. Y ahora las mujeres estaban diciéndoles, nos anunciaron, un ángel nos dijo que Él ha resucitado. ¿Se los imaginan? ¿Qué? Algo así, ¿no? Esa es la reacción. ¿Qué resucitó? ¿Cómo así? ¿Qué les pasa? No les creyeron, así dice el Evangelio. ¿No nos pasa así a ti y a mí, que nos cuesta trabajo creer? Que ahí está escrito, que lo sabemos, que se nos dice, y de pronto, a lo mejor aquí lo aceptamos, pero creer en nuestro corazón, ¿cómo nos cuesta de trabajo? Ahora vámonos para Juan capítulo 20. Ese día para toda esa gente en Jerusalén fue un día oscuro, triste, aunque no sabían todavía. Les aseguro que aún Pilato mismo, Herodes, toda esta gente, los judíos, no es que estaban felices. Creo que más de uno tuvo pesadillas con el Señor de estos hombres y no podían descansar tranquilos. Juan 20, a partir del versículo 19. Dice el relato: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, ¿de qué día estamos hablando? El domingo, el primer día de la semana, el domingo más espectacular de la historia, el domingo sin igual, el de la resurrección. Esa noche, cuando llegó esa noche de ese mismo día, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos en ese lugar? No los oigo, ¿qué dice ahí? ¿Por qué estaban reunidos? Dice por miedo de los judíos. ¿Qué cosas hacemos tú y yo por miedo? ¿Qué cosas dejamos de hacer por el miedo? ¿Cómo nos afecta el miedo? ¿Qué cosas nos generan miedo? ¿Qué nos genera miedo? El riesgo del desempleo, un problema de X o Y tipo. ¿Qué nos genera temor? Estaban reunidos ahí por miedo a los judíos. Estando ahí, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo. ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué les dijo el Señor? 3 palabras breves, ¿verdad? Paz a vosotros. Las mujeres no tenían esperanza, estaban atemorizadas, estaban frustradas, estaban convencidas que Él había muerto y que Él no había resucitado. Y los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, bien cerradas las puertas. Las mujeres se habían echado un cuento raro de resurrección, estaban ahí asustados, tenían miedo, estaban ahí encerrados. Y de pronto el Señor se aparece y les habla, y sus palabras fueron: paz a vosotros. Ustedes saben que era el saludo usual entre los judíos. Shalom, fueron sus palabras, ¿verdad? Shalom. Esa era la manera de saludarse normal y acostumbrada entre los judíos. Pero este saludo, este shalom, fue mucho más que un saludo. Fue mucho más que un shalom, que un paz a vosotros. Estas palabras tenían una contundencia, tenían una fuerza sin igual, única. El Señor sabía muy bien cómo estaban esos corazones, sabe muy bien cómo está tu corazón y el mío. Él lo sabía y sabía que si algo necesitaban era paz, porque no la tenían. Y les dijo 2 veces. Fíjate que lo repitió. Cuando Él dijo paz a vosotros, dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Claro, ese momento pudieron comprender y darse cuenta que era verdad, que era real, que lo que las mujeres habían dicho y estaba anunciado por las profecías y el Señor les había anticipado, era verdad y había ocurrido, y Él estaba vivo ahí frente a ellos, hablándoles, diciéndoles paz a vosotros. Claro, se regocijaron. Y es inevitable que alguien que tiene esa experiencia espiritual y sobrenatural de la revelación, de la resurrección, se regocije.
experimente el gozo de Jesús y la paz de Jesús. Esas dos cosas, ya van tres: esperanza, gozo y paz. Y entonces dice ahí a continuación el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Por qué les vuelve a decir paz a vosotros? Ya dijimos que era el saludo usual, shalom, pero que tenía esta vez una contundencia, una fuerza sin igual, única, especial. Y ellos se regocijaron, pero sin embargo Él les vuelve a decir: paz a vosotros. Cuando en la Escritura algo se repite, una frase, una promesa, un concepto, un principio, es porque es algo muy importante, relevante, porque el Señor quiere que nos quede muy claro. Por ejemplo, he visto que ustedes a veces Él decía: de cierto, os digo, ¿verdad? Él quería enfatizar, Él quería que quedara bien claro. Y aquí ya les había dicho y les repite por segunda vez: paz a vosotros. ¿A cuántos acá nos ha pasado que ante una situación difícil, tribulación, aflicción, pérdida, etcétera, nos cuesta trabajo tener paz? Levanta tu mano. ¿Te ha pasado? ¿No es verdad que es lo que nos pasa? Que aunque tenemos al Señor, sabemos que Él es grande, que Él es bueno, sus promesas, y hemos visto su gloria tantas veces, cuando estamos ante otra situación difícil, a lo mejor ya hemos pasado por lo mismo, pero es inevitable que otra vez el corazón se llene de miedo y se nos vaya la esperanza y no sabemos qué hacer. Nos ha pasado, ¿verdad? Somos tan frágiles, es tan real nuestra naturaleza que no podemos evitar volver a experimentar temor y se nos escapa la paz del corazón. Por eso Él, que lo sabe, vuelve a decirnos, como a ellos: paz para ti, paz a vosotros. Paz a vosotros en segunda ocasión. Y les dice algo muy importante. Ahí en el versículo mismo 21. Como me envió el Padre, ¿qué dice? Así también yo os envío. Lamentablemente, gran cantidad de creyentes, hijos de Dios, gente hermosa que le conoce al Señor, son hijos de Dios, están en las iglesias, una gran cantidad, no han entendido esta parte. Han entendido seguramente la parte de la cruz, que Él derramó su sangre, que Él llevó ahí los pecados, que nos ama, tal vez aún que Él resucitó, todo eso. Pero que esto todo tiene que llevar a esa declaración. A esa frase que acabamos de leer. ¿Cuál? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice el Señor? Como el Padre me envió, así yo os envío. Columna amarilla. Así os envío. Muchos llegan hasta la parte azul. En el caso de Senfol, y como siempre digo, esto no es invento nuestro, esto es la estrategia, la misión de la iglesia dada por Jesús. Estos 5 procesos: proclamar, ganar, edificar, capacitar, enviar. Proclamar el evangelio, que Él vive, la buena nueva, que Él cumplió el plan de redención, que hay perdón de pecados, que hay vida eterna, y entonces sean ganadas las personas como nuevos discípulos, sean edificados en la fe, capacitados. ¿Para qué todo eso? Para ser enviados. Porque el que vive, porque el que murió por ti, por mí, resucitó, es el que dice: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¿A qué nos envía el Señor? A cumplir la misión, a predicar el evangelio, a anunciar la buena noticia. Y más del 80% de creyentes simplemente no lo hacen. Creen que esa no es su tarea, que es tarea de los pastores y misioneros, pero que no es, y estás equivocado. Según la palabra de Dios, si tú eres creyente, esa es tu misión también, como la mía. Y debemos anunciar la buena nueva. ¿De qué manera? Hay diversidad de formas para hacerlo, pero ninguno estamos exentos ni eximidos de esa misión. Él nos envió a predicar la buena noticia, y esta verdad gloriosa de que Él vive debe ser anunciada y proclamada en cada pueblo, lengua y nación. Hoy ya estamos allá orando por esos países de Europa, ¿verdad? Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos. Y el objetivo de Senfol es llegar a cada rincón de la tierra, cada nación, porque es a lo que Él nos mandó, ahí, de ser discípulos en todas las naciones. Entonces ahí estamos con esa misión. Y entonces dice ahí
en el 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, porque no se puede. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se puede hacer sin el Espíritu. Además, él dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo es el que nos capacita, el que pone las palabras, el mensaje. No podemos hacerlo sin él. Esa es la misión. Él se levantó y hoy nos envía a cumplir la misión. 3 verdades importantes en esta mañana. La primera, el resucitado, el Señor resucitado, quita nuestros temores. Como ya vimos en las mujeres, ¿verdad? Estaban atemorizadas, pero Él quita los temores. Las circunstancias de la vida nos inquietan. Después de la crucifixión, los discípulos estaban atemorizados, como tal vez tú y yo podemos estar. Diferentes cosas, temor al futuro, a perder el empleo, a envejecer. ¿Alguien aquí tiene miedo a envejecer? Tiene sus problemas envejecer. No quisiéramos envejecer, es verdad. Dice Pablo que este cuerpo se va desgastando y trae cantidad de achaques y de situaciones. Y sabemos que se nos va acabando el tiempo y la cuenta regresiva es, no hay cómo pararla. Y hay un temor muchas veces a eso, a la enfermedad, temor a la enfermedad, temor a la crítica, a los problemas, a la muerte misma. Pero Él, el resucitado, quita los temores. Y podemos en Él vencer todo temor y tener seguridad. Y ser gente esforzada y valiente porque Él vive. Segundo, el Señor resucitado desarrolla, fortalece, acrecienta nuestra fe. Nuestra fe, como los discípulos, ¿verdad? Se llenaron de gozo, pudieron creer que lo que Él decía es cierto, que no tenía por qué quedarse ahí, porque ahora Él estaba vivo. Aunque habían vivido con el Señor Jesús 3 años y medio, siempre insisto en esto, ¿ustedes se imaginan lo que fue esa escuela para estos hombres? 3 años y medio de escuela de formación presencial y el facilitador, el maestro, ¿quién fue? Nada más y nada menos que el Señor Jesús. Creo que va a tocar usar una de esas que no se riegan. Yo tengo una que no se riega porque siempre yo riego, por más que le bajen la riego el agua. Es que se mueve el atril, ¿bien? Bueno, yo lo muevo, no es que se mueva. Yo lo muevo. Entonces, aún así, con esa escuela tan increíble, de enseñanzas poderosas de Jesús, de las palabras de vida eterna, de estar ahí con el Maestro y vivir con Él y conocerlo y ver los milagros, aún así a estas alturas del partido, la fe de ellos era una fe débil. Es muy evidente, ¿verdad? Una fe frágil. Y la verdad es que la fe nuestra es débil, es frágil. Nos cuesta trabajo creer. Cuando nos permite el Espíritu Santo creer esos destellos, pasan cosas increíbles. Porque al que cree, ¿qué dice la Escritura? Todo le es posible. Dí conmigo, al que cree, todo le es posible. Otra vez, al que cree, todo le es posible. Por favor, dile a tu vecino lo siguiente que está en la Biblia. Tan solo cree, porque al que cree todo le es posible. Dile a tu vecino, por favor. Tan solo cree, al que cree todo le es posible. Allá en tu casa, tan solo cree. Al que cree todo le es posible. Y no les parece a ustedes que ese tan solo lo pone como que es tan fácil, ¿verdad? Tan solo, no te pido nada más. Pero para ti, para mí, a veces es tan difícil creer y Él lo sabe. Por eso un hombre le dijo, porque el Señor le preguntó, ¿crees? Y este hombre le contestó, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Estaba diciendo, sí, yo creo un poco tal vez, pero necesito y ayúdame, porque soy dado a la incredulidad. Él les había hablado en muchas ocasiones sobre la resurrección, pero ellos no creían. Y año tras año recordamos como hoy que Él resucitó, pero aún así nos cuesta trabajo creer. Entonces, segundo, el Señor resucitado fortalece, desarrolla nuestra fe. Primero, quita los temores, frustración, tristeza y todo lo demás. Segundo, fortalece nuestra fe. Y tercero, algo muy importante, tercero y último, el Señor nos revela el futuro, acerca del futuro. A través del tiempo los seres humanos han buscado y muchos han pagado lo que sea por poder saber el futuro. Si por ejemplo un negociante, una persona en una empresa, tiene un negocio o empresa, pudiera anticipar el futuro al menos unos meses, pues tendría un éxito
rotundo, ¿verdad?, en lo que hace. Podría anticipar muchas cosas, tomar decisiones basadas en lo que viene. Pero no podemos, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor aquí les habló una y otra vez sobre el futuro. Y la resurrección del Señor, si algo nos muestra y nos revela, es que el futuro para el creyente no es algo incierto. No es algo incierto. Está determinado. Si algo es, por ejemplo, vieron que ellos se regocijaron, el fundamento del gozo del creyente, ¿sabes cuál es? Que el Señor Jesucristo ya resolvió las tres cosas que nos pueden preocupar: el pasado, el presente y el futuro. Así es, ¿en serio? Ya resolvió nuestro pasado, lo clavó en la cruz, nuestro pasado. Quedó clavado, dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una lista interminable de faltas y pecados de cada uno de nosotros. Resolvió nuestro pasado. El presente, ¿está resuelto el presente en el Señor para nosotros? A ver quién lo cree. Levanta tu mano. ¿Lo crees? ¿Tu presente está resuelto en Cristo? ¿En serio? ¿Cómo y por qué? ¿Cuándo? Porque Él está conmigo. Porque Él está contigo. Si Él está con nosotros, el presente está resuelto. No importa lo que pase o lo que venga, no hay problema, ¿verdad? Si Él está con nosotros. Y ahora el futuro, eso que ese momento estas mujeres hermosas y esos discípulos les parecía que se había derrumbado, que no había futuro, que no había nada, por eso no había esperanza. ¿Está resuelto el futuro? Te pregunto, ¿tu futuro está resuelto? ¿Está resuelto tu futuro? Sí. Y no sé el tuyo, pero el mío es eterno. Es eterno. ¿Qué pasó con estos hombres? Algo que la misma Roma, poderoso imperio que había acabado con todo el mundo, no pudo manejar. ¿Sabes qué fue? Que se encontró con un poco de hombres que además entre más mataban, más se multiplicaban los cristianos. Y mataban y mataban y más aparecían, no saben de dónde. Simplemente no le tenían miedo a la muerte. No les importaba morir por Jesús. Es más, morían felices. Daban su vida gustosos. Y eso nunca lo habían visto. Eso se les salió de las manos. ¿Qué es esto? ¿Y por qué no temían a la muerte? ¿Y por qué no les importaba morir? Porque sabían que su destino es eterno, como el tuyo y como el mío. Y entonces, ¿qué pasa aquí en esta vida? Pues sí, hay cosas que son tremendas, pero finalmente, ¿qué es esta vida? ¿80 años? ¿90 años? ¿Realmente importa tanto? Sí, hay que vivirla para Cristo, en Cristo, a plenitud, aprovechando bien el tiempo, dice la palabra de Dios, invirtiendo nuestra vida, pero sin perder la perspectiva de que esta vida es nada comparada con la vida eterna. ¿Qué tanto? No hay como, en verdad, los matemáticos. ¿Acá hay un matemático? Levanten la mano los matemáticos. ¿Qué significan, digamos que 100 años? Mi padre murió de 96 años frente a la eternidad. No hay cómo medirlo porque no hay una cifra, ¿verdad? Eterno es para siempre. Si yo dijera 1.000 millones de años, podríamos sacar una fórmula, ¿verdad? Y sería algo ínfimo. Pero acá es mucho más porque es la eternidad. Sin embargo, nos importa tanto el presente y esta vida temporal, ¿sabes por qué? Por la falta de una perspectiva eterna. Cada vez que he podido estar y que estamos con mi esposa en un sepelio de un creyente, recientemente ustedes saben el de mi papá en el mes de diciembre pasado, es tan contundente y tan evidente la gran diferencia entre esa despedida de una persona que se nos va, un ser querido que tanto nos duele, pero es tan diferente cuando hay la certeza y la esperanza de la vida eterna, que la gente hasta se extraña, ¿no? Qué gente rara, como que no lo querían al Señor, porque no están muriéndose de desesperación. Pero lo que no saben es que no es porque no le queríamos, es porque sabemos dónde está. Es porque sabemos que no es el final, que no se acabó, sino que ahora está en la eternidad con el Señor. Ha pasado directamente e instantáneamente a gozar de ese hogar que el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, me voy a prepararles morada. Y entonces, si algo nos tiene que dejar la resurrección, es algo llamado perspectiva eterna. Entonces, familia,
Por eso hoy estamos aquí celebrando. Y por eso cada Semana Santa tiene que ser de mucho gozo, de mucha alegría. Les cuento que el 9 de abril de cada mes, de cada año, celebramos, conmemoramos el aniversario de Senfol. Senfol nació en Colombia en el 9 de abril de 1994. Y no hemos celebrado, y siempre dejamos para después de Semana Santa porque no queremos quitarle relevancia a la gran celebración, ¿verdad? A la que es más importante, a la que sí importa, que es la del Señor Jesús. Y después hacemos la de Senfol. Vamos a hacer este mes el domingo 30 de abril. También a él vamos a celebrar y agradecerle porque hace 39 años, ¿no? ¿Sí? ¿39? ¿Estoy bien? No, 29. 29 años nació esta familia llamada Senfol en Colombia. Y Él nos ha bendecido y está extendiéndose por toda la tierra, ya en 15 naciones. Y Él nos sigue bendiciendo porque fue lo que Él nos mandó a esta misión. Entonces vamos a orar este momento al Señor declarando que creemos que el Señor resucitado echa fuera todo temor, tristeza, frustración, desilusión. Que Él está con nosotros, ¿verdad? Que el Señor resucitado nos sostiene, va delante de nosotros. ¿Por qué no te pones en pie, por favor?